Gracias por acompañarnos como todos los jueves al mediodía en este espacio cultural Ensayo General. Hoy es jueves 21 de mayo del año 2026. María Inés, buenas tardes. Buenas tardes, César. Sí, hoy jueves 21 de mayo saludamos tanto al público de Ensayo General como a los que nos siguen de ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Y hoy tenemos un programa donde vamos a tocar dos temas específicos. Un tema que es de cultura comunitaria, literatura, y el otro también que es cultura de cuidado y salud pública. En ese sentido, y tenemos un espacio nuevo, ¿verdad, César? El comentario literario, ¿cierto? La columna literaria que va a estar a cargo de nuestro compañero Renzo Chávez. Así que eso va a ir a la mitad del programa. En nuestro primer bloque tenemos ya aquí en nuestros estudios a nuestro primer invitado. ¿De quién se trata? Se trata de Eddie Ramos Ludeña. Eddie es comunicador, periodista, es reportero gráfico, gestor cultural y además es, de alguna manera, el responsable, el creador de un proyecto interesantísimo en Lima Norte, la Asociación Pueblo Grande, que tiene su proyecto Quijote para la Vida, que tiene su centro cultural Luis Berger y su biblioteca comunitaria Don Quijote y su manchita. Eddie, es un gusto recibirte una vez más aquí en Ensayo General. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Buenas tardes, Marinés. Sí, muy contento de estar en este espacio, ¿no? Sé que llega a muchos rincones del país, sobre todo periodistas, comunicadores y obviamente a un público muy amplio ligado a la cultura, y eso también es algo muy bonito, ¿no? Con ese trabajo tan grande de la Asociación Pueblo Grande habría muchas cosas que conversar, pero en esta ocasión particularmente Eddie va a presentar ese trabajo. Es un libro fotográfico, el título es Santa Rosa, viva la comunidad. La imagen en la portada, que luego está desarrollada en páginas anteriores, es una enorme cadena humana. Esta imagen corresponde a un momento crucial para el pueblo de Santa Rosa. Es el momento en que la comunidad se organiza para iniciar la construcción de su reservorio de agua. Eddie, cuéntanos la historia de este libro. Este libro es un libro de fotografías de historia, pero tiene su propia historia. Así es, César, Marinés. Es un libro que ha esperado su tiempo, ¿no? Siempre cuando, era estudiante de comunicación en Bausati Mesa, como parte de un curso, primero, ¿no? Investigábamos, hacíamos entrevistas, pero luego ya, como una situación personal, indagaba mucho, ¿no? Con los personajes que trascienden en un pueblo, en la comunidad. Yo vivo en Santa Rosa, y entonces en ese camino me fui inspirando de estos personajes, ¿no? De los fundadores del pueblo. Y bueno, confiaban en mi entusiasmo juvenil y toda esa emoción que uno cuando era estudiante, ¿no? Y entonces empecé a acumular fotografías que me entregaban algunos fundadores, algunas familias, y un personaje clave que era el padre Luis Berger, ¿no? El sacerdote de la época. Y ahora han pasado unos 15 hasta 20 años, César, ¿no? De que fui acumulando fotografías, los iba acumulando, ¿no? A veces lo miraba con mucha nostalgia y también con miedo, ¿no? Porque es un tema de archivo, la humedad, el deterioro del tiempo, entonces, pero ya en los últimos años, ya cuando empezamos a hacer gestión cultural, ya era el camino de que eso se tendría que convertir en un libro, ¿no? Y justamente este es el resultado. Nació, ¿no? Sí. Santa Rosa, viva la comunidad. Para los que no conocen Santa Rosa es un asentamiento humano que está en el distrito de Puente Piedra. Fue fundado en el 65. Tiene más de 60 años de historia y en un inicio estaba rodeado de una zona agrícola con algodoneros, con vid. Pero ahora se ha convertido en un pueblo pujante donde... y toda esta historia está en este libro, Eddie. Así es. ¿Nos puedes comentar este recorrido histórico de Santa Rosa? Perfecto, Marinés. Tiene que ver mucho con la historia del Perú. Kotler en su libro, ¿no? Kotler, Matos Mar, hablaba mucho de las grandes barriadas, ¿no? Que no solamente eran ese espacio territorial,
físico, ¿no? Sino también era un lugar donde habían sueños, habían ideales y había un objetivo por tener tu casa propia. Entonces, esa ola de migraciones que han ocurrido de manera constante, ¿no? En el Perú, Santa Rosa no ha sido ajeno a ello, ¿no? Tú hablas del 65, el 5 de diciembre de 1965 nace Santa Rosa, y en paralelo, en esos años 60, ¿no? Por ahí, nace Comas, un distrito pujante, y también Villa El Salvador empieza a forjarse, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un, no lo sé, llamémoslo fenómeno social, proceso social, ¿no? Donde no solamente es un espacio territorial, sino también un espacio donde la gente empieza a soñar, empieza a luchar, empieza a tener situaciones de frustraciones. Y lo mágico de todos, amigos, amigas, es que la fotografía es un eje importante para contar. Es memoria viva. Es memoria viva, ¿no? Memoria viva. Tú eres más joven que la comunidad de Santa Rosa, pero tú has nacido en Santa Rosa, Eddie. Mis padres llegaron, mi padre de Ancash, mi madre de Ayacucho, de Huanta, y yo nací en Santa Rosa, efectivamente, en la maternidad de Lima, pero luego viví toda mi vida en Santa Rosa. Es tu barrio. Es mi barrio de toda la vida, ¿no? De origen. Una cosa que veo presente, tanto, o sea, has hablado de Comas, de Villa Salvador y de Santa Rosa, es la ligación que tienen con líderes de iglesia, de esta iglesia solidaria, de esta iglesia de teología de la liberación. Allí el padre Berger, Luis Berger, tuvo cierta influencia en ese sentido, en ética, en vida digna, en colaborar, o sea, de que cada ser humano tenga y cumpla sus sueños. Interesante lo que dices, Marinés, y vuelvo a repetir, ¿no? Santa Rosa no era una isla en el Perú, pero también en América Latina, Marinés, porque recuerda tú que esta filosofía de la teología de la liberación, que es una, digamos, corriente dentro de la iglesia, ¿no? Lo fundó el padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Que era la iglesia al lado de los pobres, ¿no? Como ellos llamaban, la opción preferencial por los pobres. Y estamos viviendo un momento en los años 60, ¿no? De mucha convulsión social, ¿no? Pero también se percibía mucho el eje participativo de la iglesia, ¿no? Estuve en Medellín el año pasado y visité una biblioteca y también nos hablaban de la teología de la liberación y en los mismos procesos que ocurrían en los barrios de Santa Rosa, en Cajamarca, en Puno, etcétera. Ese papel protagónico de la iglesia en el Perú, ¿no? Aquí en los textos que acompañan, este es un libro de fotografías, pero por cierto tiene textos bastante reflexivos. Hay una cosa que me llama la atención, esta especie de triángulo del crecimiento, triángulo de desarrollo para el pueblo de Santa Rosa, que es agua, iglesia y escuela. Eso es interesante, César. Nosotros, bueno, en mi caso como editor, porque en este libro hay tres, digamos, autores, digamos, ¿no? Uno que son fotos de archivo, ¿no? Más o menos 50 fotos de archivo. El segundo autor es un amigo Obed Arango, mexicano, americano, que tiene un proyecto muy similar al Proyecto Quijote en Estados Unidos con comunidades migrantes. Es profesor de la Universidad de Pensilvania y él se ha enamorado de Santa Rosa. Ha venido 2 veces y las 2 veces ha venido con 10 cámaras, de ellas 8 analógicas y una digital, ¿no? Y entonces hizo fotos de la etapa del 23, 24 y yo hice fotografías de la actualidad. Las tuyas son las que están en las colores, de color, ¿cierto? ajá. Claro, y justo lo que tú mencionas, César, me enfrenté a un reto, ¿no? Porque hay un mar de fotografías, el editor tiene que elegir, tiene que hacer un trabajo ahí de organizar, ¿no? Pero en una conversación con el padre Luis Berger, y ahí va la respuesta a tu pregunta, César, el padre me hablaba de que ellos, cuando empezaron a fundar, bueno, el pueblo nace en el 65 y Luis Berger viene en el 67. 2 meses viajando en barco desde Francia, él es francés, y se instala en Perú. 7 años estuvo en Santa Rosa. Y entonces él me hablaba de que la visión de desarrollo en esa época justamente era lo que tú mencionas, la trilogía del desarrollo, ¿no? Agua, Agua, iglesia y escuela.
y la escuela. Entonces el agua, decía, sin agua no hay vida. Entonces el primer paso que tenían que gestionar con instituciones de Alemania, de Canadá, y luego venía lo que tú mencionas, la iglesia, ¿no? Como eje liberador, ¿no? Y también la educación popular, que era muy importante, con el Colegio Fe y Nacional Alegría. y el Fe y Alegría 2 años después del Colegio Nacional. Entonces, esa trilogía, y con Liz, mi esposa, que también es parte del proyecto, ¿no? Decíamos, Marinés, César, si en los años 60 los pobladores tenían su triángulo del desarrollo, su trilogía del desarrollo, era un momento propicio para que nos interpele a nosotros. Claro. ¿Cuál es nuestro triángulo del desarrollo? Y por eso que la narrativa visual, César, es con fotos de archivo, fotos en blanco y negro también de los años 23, 24, pero termina con fotos de color de mi autoría, con el proyecto Quijote, porque el proyecto Quijote también se ha nutrido de la educación. La trilogía nuestra sería la educación popular, el arte, la cultura en un barrio para seguir creciendo, y ahí viene ese correlato, ¿no? O sea, no hemos nacido del aire, sino que nos hemos nutrido de la historia, de la identidad. Otra reflexión que está presente también en uno de los textos, no me acuerdo en cuál, en realidad son 5 o 6 textos los que están acompañando el libro, es una que dice que este es un libro que cuenta esta historia de 60 años, pero la historia no es algo que está congelado en el tiempo, en el pasado, ¿no? Sino que el pasado construye futuro. Esa es un poco la idea que también está ahí muy presente y explica el porqué de ese trabajo. Porque uno podría decir, la nostalgia de recordar cómo fueron los inicios, y no es eso, no es solamente eso en todo caso. Hay una nostalgia, sí, porque hay aquí rostros que seguramente ya no están, hay momentos claves y críticos en la construcción de una comunidad tan grande como Santa Rosa, pero por cierto, eso sirve para poder proyectar también el futuro de Santa Rosa. Sin duda, César. Y una idea así clave, César, y está en la foto del libro, es esta reflexión y esta situación de la importancia de vivir en comunidad, de vivir de manera colectiva, que en algún momento de nuestra historia nos arrebataron, ¿no? Y tú haces esa pregunta, ¿cierto? En el texto de la presentación, tú planteas esa pregunta. ¿En qué momento se perdió ese espíritu comunitario? ¿Cuál es tu respuesta para esa pregunta que te haces tú mismo? Yo lo que veo es que efectivamente en los años 90, y bueno, ahí con el Fujimorato, las organizaciones sociales, el tejido social se debilitó. Y entonces creo que ese es un punto de quiebre muy importante que en la actualidad estamos viviendo como sociedad peruana, ¿no? No hay, ¿cómo es que tú en migrantes, ¿no? Que vienen de la sierra, de la selva, con tanta riqueza cultural, etcétera, no podemos tener un nivel de consenso, ¿no? Entonces, esa diversidad todavía no lo estamos aprovechando, y esa es mi reflexión, querido César. Esa imagen que comentábamos en el inicio, que es esta cadena humana, que yo intenté contar así un poco al paso, hay por lo menos 300 personas desde la base de la comunidad, bueno, la base de ese cerro hasta la parte alta. Intenté contar un poco así al tanteo, ¿no? Porque son muchos, pero yo te quería preguntar, ya en el presente, ¿qué otras actividades de la comunidad han tenido ese nivel de participación o de convocatoria ahí? César, un aspecto importante que no hay que dejar pasar es que el COVID a nosotros nos planteó, ¿no? Nos replanteó, ¿no? Como ciudadanos, como sociedad, como organización, ¿no? Y ahí hay que resaltar mucho el papel de las mujeres, ¿no? De las mujeres en Santa Rosa, por su fuerza colectiva también, por su apuesta, ¿no? En fortalecer su familia, en educar a sus hijos, ¿no? En casi todas las actividades que estamos realizando ya como Proyecto Quijote, las mujeres son bastante participativas, ¿no? Entonces, creo que se merecen un espacio muy importante en nuestra comunidad, ¿no? Eddie, ¿cuándo va a ser la siguiente? Ahora se hace presentaciones, varias presentaciones, ¿no? Los libros tienen varias presentaciones. ¿Cuándo va a ser la siguiente ya para cerrar esta conversación? Podríamos seguir conversando, Eddie, pero... Sí, bueno. Claro que sí, César. Agradecer, César, disculpa, antes que agradecer a muchas instituciones que
que han hecho posible, ¿no? Entre ellas está, por ejemplo, Miguel Nadaf. Él es presidente de la Fundación para la Cooperación Solidaria, que entre varias instituciones fue uno de los que tomó la posta. Dije, yo apoyo en esta primera etapa con 500 libros. Pasó una semana después y le gustó el libro y dijo, voy a apoyar con 1000 libros. ¡Qué bien! Entonces, gracias a ellos también el libro se está difundiendo en varios espacios, está llegando a los colegios de la zona. El Fe y Alegría, por ejemplo, ya se ha presentado en la institución Fe y Alegría, que tiene más de 1200 alumnos, y ahí estamos difundiendo, también vendiendo a un precio muy económico, ¿no? Gracias al patrocinio de la Fundación para la Cooperación Solidaria, y a los fundadores sí les estamos entregando también su libro como un regalo del proyecto también, ¿no? Muy bien, Eddie, muchísimas gracias por esta visita aquí a Ensayos Generales. Seguramente vamos a tener oportunidad de volver a visitar el barrio Quijote en Santa Rosa. Sí, muchas gracias, Eddie. Además, fuera de cámaras nos dijo que tenían presentaciones en Madrid y en otros países, así que estaremos siguiendo. Bueno, ahora tenemos que despedirnos y dar pase a la columna de Renzo Chávez. Renzo Chávez es el coproductor de este programa